La ONU y sus 3 megatendencias que afectarán a nuestro futuro. Como cada año, algo que no es muy conocido, Naciones Unidas lanza un reporte sobre la globalización con una lista de predicciones sobre lo que será el año venidero, 2024 en este caso, en materia, yo diría, económico-ambiental. Se busca analizar cómo se comportarán las economías probablemente durante este año, en lo que por suerte la ONU ya entendió que es imposible hablar de economía sin hablar de cambio climático. Así que vamos por las 3 megatendencias. La ONU advierte que estamos entrando en el pico de máxima intensidad del fenómeno del Niño, el cual provoca que haya mucho calor en el Pacífico, pues calienta las aguas superficiales del océano y eso genera que haya muchas más lluvias y altos niveles de precipitación, especialmente en países asiáticos, en donde va a poner en serio riesgo la producción agrícola. Los patrones climáticos normales se verán afectados y la escasez de alimentos va a provocar un alto valor de los mismos, lo que va a afectar de alguna manera la vida de todas las personas y también la seguridad alimentaria. Tormentas y huracanes en el Pacífico Central, lluvias en la costa sudamericana, pero también sequías, paradójicamente hablando, probablemente en América Central y todo el hemisferio sur. Alimentos más caros, señoras y señores, al igual que en todo 2022 y 2023 a raíz de la sequía, pero en este caso a raíz de las inundaciones. Me parece que es una percepción o una predicción bastante acertada, toda vez que el fenómeno del Niño seguramente, y ya de alguna manera se está viendo, va a provocar severas inundaciones y pérdida en muchísimas cosechas. De todos modos, a mí me da la sensación de que Naciones Unidas debiera poner más el foco en la distribución de los alimentos más que en la producción de los mismos. No porque la producción obviamente no sea importante, es trascendente, es determinante y está afectada en este caso por el fenómeno del Niño, pero como vimos en la Argentina en el 2022-2023, también puede estarlo por la Niña, es decir, por la sequía intensa. Pero me parece que todavía el mundo tiene un problema de justicia distributiva en materia de alimentos que es muchísimo más serio, muchísimo más grave y más acuciante que la producción de los mismos. La segunda tendencia también es de índole económico-ambiental, porque cada año que pasa, cada año que no se establecen medidas para frenar el avance del cambio climático, esos efectos no solamente se mantienen, sino que se intensifican, por lo que sale cada vez más caro paliar esas consecuencias. Los autores estiman que se necesitarán alrededor de 150 billones de dólares de acá al 2050 para la transición hacia energías limpias, lo que significa alrededor de 5 billones de dólares por año para la aplicación de nuevas tecnologías. Spoiler alert, el año que viene vamos a necesitar todavía más billones de dólares. Nicholas Stern, que fue ministro de Finanzas del gobierno de Tony Blair a comienzos de los 2000, en el año 2006 hizo un estudio pedido por Naciones Unidas a través del cual determinó que el costo de la mitigación del cambio climático era aproximadamente del 1% del PBI mundial. En cambio, no hacer esa inversión para mitigar los efectos del calentamiento global iba a provocar una recesión que se iba a llevar de un plumazo el 20% del PBI mundial. La gran pregunta que uno se hace es si la pandemia no fue eso. Es muchísimo más caro lo que va a pasar y lo que está pasando con los efectos del cambio climático que de alguna manera prevenirlo haciendo las inversiones correspondientes para mitigar sus efectos. La tercera y última tendencia tiene algo de redundante, porque no solamente sale más caro, sino que los efectos se vuelven cada vez más irreversibles. Lo interesante de este último punto es que la ONU sostiene como fundamental que hay que compensar a los países más vulnerables para que se puedan adaptar. El Fondo de Pérdidas y Daños, que es un fondo que empezó a discutirse en la COP26 en el año 2021 y que tiene como objetivo financiar a países más pobres para que se puedan adaptar, sostiene como fundamental reducir los subsidios a los combustibles fósiles y fortalecer a los bancos de multidesarrollo en el financiamiento climático, además de la aplicación de nuevas tecnologías.
Los países que menos recursos tienen, obviamente, a su vez son los que menos recursos tienen para hacerle frente a esta crisis, pero además muchos de estos países, como la Argentina, están atravesados por deudas económicas como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. La ONU advierte que si los ricos no ayudan a los pobres, no hay salida. ¿Qué hacemos con toda esta info, no? Un fenómeno del Niño que avanza sin frenos, un cambio climático que necesita cada vez más dinero para ser contrarrestado y países ricos que no ayudan a los pobres. ¿Cómo salimos de esto? Eso es física, biología y química en estado puro. Indudablemente la irreversibilidad pasa a ser una de las características de ese conjunto, con un elemento adicional, que la vulnerabilidad de la sociedad, o de gran parte de ella, no de toda, porque todavía hay quienes tienen la posibilidad de subirse a un arca de Noé y refugiarse de todos los marasmos que propone la crisis climática, la vulnerabilidad de esa parte cada vez más grande de la sociedad es a su vez más aguda, y esa vulnerabilidad hace que los efectos del cambio climático sean más dramáticos. Las tendencias y predicciones por parte de la ONU para el año que pasó, 2023, fueron las siguientes. Primero, y si bien sabemos que los riesgos ambientales son de carácter global, hay escalas micro, macro y de índole planetario. Micro para situaciones puntuales y para países determinados, como puede ser, por ejemplo, hacerle frente a una inundación. Macro para asuntos que incluyen ahora sí a demás países, como puede ser la reconfiguración de los suministros de los recursos naturales, como el acceso al agua, que puede desencadenar en conflictos políticos y hasta bélicos. Y de índole planetario cuando hablamos, por ejemplo, del aumento de la temperatura media a nivel global. Un segundo análisis que predecía un aumento en los delitos ecológicos, dado que la propia degradación ambiental retroalimenta la criminalidad organizada. Se me ocurre a mí como puede ser, por ejemplo, los desmontes o los incendios forestales. Y por último, agárrense de las manitos, que el periodo 2023-2027 podría ser el más caluroso en la historia del planeta Tierra. Ya confirmamos que el 2023 fue el año más caluroso en la historia del planeta Tierra, así que dio la pauta. ¿Cuáles serán las tendencias y predicciones de la ONU de cara al 2025? Catástrofes climáticas, apocalipsis, el fin del mundo moderno. Un poco estoy exagerando, pero tan buenas tampoco creo que sean.